El derecho del dueño de una finca para entrar en la finca vecina en días alternos para recoger las bellotas caídas en la finca del otro. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces mis frutos, ¿no?, caen en la otra, ya en el límite de propiedad se van al otro fundo. Entonces, yo tengo derecho porque me corresponde esos frutos, ¿no es así?, a recoger lo que ha caído en el otro fundo. Entonces, ese derecho se podía hacer en días alternos. ¿Por qué? Porque las bellotas eran propiedad, pues, de la planta, ¿no?, del dueño donde estaba su planta. Entonces tenían que recoger sus bellotas, pero no en cualquier momento, porque si no había días alternos, para no fastidiar también al propietario de la otra finca. El derecho del dueño de una finca a pedir el corte de la rama de un árbol del fundo vecino proyectado en el fundo propio. ¿Qué pasa? Este es el límite, este es un fundo, este es otro fundo, y a veces hay unos árboles que crecen, ¿no?, se van al otro lado. Entonces también podía cortar las ramas, porque le correspondía ¿a quién? Al dueño del árbol, ¿no? Las aguas deben discurrir por los fundos de una manera natural. Luego se les prohibía al propietario de una finca hacer obras o utilizar algún mecanismo que altere el curso natural de las aguas. Sí, pues hay algunos que se adueñaban, ¿no?, hacían una especie de poza, todo, o trancaban para tener más agua. No, el agua debía discurrir para todos. No tenían por qué ellos utilizar algún mecanismo para poder almacenar más agua que la finca siguiente. Otra forma de derecho de propiedad también de respetar la propiedad. En épocas sucesivas, o sea, más adelante, se prohíbe que las propias construcciones oscurezcan la casa del vecino. No sé de qué forma, ¿no?, porque en ese tiempo no había luz, no había, de repente, hacerlo mucho más alto y la otra era más pequeña, de repente a la salida del sol también podría oscurecer, ¿no? El nuevo edificio debe construirse a 12 o 15 pies del edificio del vecino y la altura no puede superar a los 100 pies. Esa era una disposición en aquel entonces en Roma. Cualquier individuo tiene derecho a pasar por mi finca, cuando no tenga otra forma de pasar, ¿no? Por ejemplo, tiene un sepulcro enclavado, puede pasar por mi finca, póngase que hay un sepulcro en mi finca, ¿no? En el derecho justinianeo se convirtió en la servidumbre de paso. El derecho de paso, ¿no? No hay por dónde pasar, obligatoriamente hay que pasar por esa finca, se abrirá un derecho de paso. El propietario de un fundo debe evitar los humos en la casa del vecino, solo debe considerarse los normales. Recuerden que en Roma no podía quemar arbustos todavía, ¿no? Lo que pagamos, maderas, restos de árboles disecados para hacer pues inclusive para cocinar y todo. Entonces eso también generaba muchas veces humo. Entonces esto también había que tener en cuenta para no fastidiar al vecino y llenarlo de humo, de repente todas sus túnicas que estaban colgadas. ¿Y cómo se adquiría la propiedad? El hecho jurídico que termina de una cosa se incorpora a mi patrimonio como mi propiedad. Miren, ya se hacía mediante la compraventa, la herencia, la donación. En el derecho romano clásico, la forma de transmitir la propiedad es la emancipatio. La más... Gallo, ¿cómo lo escribe este romano? Dice, reunidos 5 testigos, ciudadanos romanos, púberes y otros más de igual condición que sostienen una balanza y se llama pesador o fiel. Esa era la antigua forma de transmitir la propiedad. El adquiriente, teniendo en su mano un trozo de bronce, dice: afirmo que este esclavo me pertenece por el hecho civil. Estamos hablando de un esclavo, que es una cosa, ¿no? Y lo compro por el rito del bronce y la balanza. Luego golpea la balanza en el bronce y lo entrega a modo de precio. Esa era la forma. Este es el emancipatio en el derecho clásico, cuando en sus inicios, ¿no? Con el tiempo se acuña la moneda, aparece la moneda también en Roma, pues ya. Y se cuenta, ya empieza a contarse ya. La emancipación ya no se hace con este rito, sino ya se hace mediante la transferencia del pago de moneda. Entonces la emancipación se convierte en una compra-venta ficticia. Se hace este rito ya, pero en forma ficticia, porque ya empezó a operar la moneda, pues en Roma también, en la que el símbolo del precio era el trozo de bronce que se entregaba. En realidad, en sus inicios sí se hacía con una forma tradicional de adquirir la propiedad. Recuerden que se transmitía mediante pedazos de oro, mediante alhajas y todo, entonces se pagaba así y se golpeaba con una balanza, el bronce, bueno, hacía un sonido y se entregaba. Pero después aparece la moneda, pues la moneda tiene un valor y empieza a cobrarse ya por moneda.
La otra forma era la in iuri sessio, la sesión ante el pretor, o sea, ante el juez. Acuden ante el pretor compareciendo adquiriente y enajenante, dos, ¿no? Como demandante y demandado, eso es cuando están en problemas. El adquiriente dice, esta cosa me pertenece, de acuerdo al derecho civil. Y si el enajenante calla, entonces el pretor otorga la propiedad al demandante. Y ahí viene la palabra, dice, el que calla, otorga. ¿Se dan cuenta? Entonces, se transmiten la propiedad todos aquellos que tienen por objeto como la cosa mancipi, o sea, la res mancipi. Constitución del usufructo o derechos análogos. ¿Cuáles eran? El uso, habitación. La constitución de servidumbres rústicas también se transmitían mediante este tipo de proceso. La transmisión de la tutela legítima sobre las mujeres, adopción y emancipación, también entraban en este tipo de procesos. Y la forma de transmitir, ya ahora sí viene la entrega, ¿no? La traditio. Es la entrega de la cosa y se considera del derecho de gentes. La eficacia traslativa depende de tres requisitos. O sea, yo voy a entregar, esa traslación tiene tres requisitos para que exista. La entrega es misma en el derecho antiguo. La voluntad de poder transmitir y querer adquirirla. Claro, tiene que haber la voluntad de la persona que va a dar y la persona que va a recibir. Pues si no hay voluntad, entonces no hay compra-venta. Porque si no hay la voluntad para ejercer el contrato de compra-venta, ya no hay voluntad, pues de cualquiera de ellos, ¿no? La justa causa traditione, o sea, la justa causa, el fin práctico que motiva la entrega y que al propio tiempo es reconocido por el derecho como fundamento de la adquisición. O sea, la finalidad práctica, al final, se finaliza con la entrega. Se hace por una justa causa, puede ser mediante la compra-venta, mediante una donación, mediante un legado, etcétera, pero se convierte en propiedad. Ahora viene la usucapión. Recuerden también, es otra figura de la usucapión que está en el Código Civil actual. Es la adquisición de la propiedad por la posesión, lo que llamaríamos ahora la prescripción adquisitiva de dominio. Es la figura también que se realiza una acción civil para poder adquirir la propiedad durante la posesión en el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, si una persona tiene 5 años de buena fe, según el Código Civil, y 10 años de mala fe, también según el Código Civil peruano, para adquirir la propiedad mediante la posesión. Es decir, por el uso continuado de una cosa durante cierto tiempo. ¿Y cuáles eran los requisitos para la usucapión en Roma? El uso, el transcurso del tiempo, que las cosas que se posean no lo sean por hurto. En el derecho arcaico, en la ley de los tablas en sus inicios, en los reyes en Roma, se establece que la propiedad se adquiere por la posesión continuada durante 2 años, si es inmueble, o de 1 año si la cosa es mueble. Ahora, en el Código Civil peruano, la propiedad se adquiere por la posesión mediante 5 años cuando es de buena fe, es decir, cuando hay un título, cuando hay de repente un documento que se realizó, y 10 años cuando no existe ningún título de mala fe y la persona está continuamente más de 10 años en ese bien inmueble, está poseyendo, lo puede adquirir. Mire cuántos años ha pasado y la figura lo tenemos ahora. La posesión continua de la cosa durante cierto tiempo. La posesión no ha de ser interrumpida. En caso de interrupción de la posesión, la usucapión ha de comenzar de nuevo. Igual es ahora. Se pide que para la prescripción adquisitiva la posesión sea continua, pacífica, de buena fe, o sea, que sea ininterrumpida, que no haya sido interrumpida. La justa causa usucapiendi va a convertir la posesión cualificándolo en posesión civil, y esta será la causa jurídica objetiva que justificaría la adquisición inmediata de la propiedad. Lo convierte en una posesión de derecho civil, dentro del derecho civil. Miren, en el Código Civil actual, la buena fe, en el artículo 1950 dice, del Código Civil peruano, da una definición exacta, ajustada a las fuentes romanas. La buena fe del poseedor da una definición consistente en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño y podía transmitir su dominio. O sea, en realidad, el Código Civil peruano tiene las figuras romanas. Si ustedes estudian bien el derecho romano, quiere decir que el derecho civil lo van a poder llevar bien tranquilamente. ¿Y cuáles eran los derechos reales de garantía? Vamos
Los romanos prefirieron la garantía personal. Hablaste, no sé quién habló sobre la fianza también, ¿no? Se manifiesta en cautiones, promesas reforzadas, exigidas por el pretor, que eran dadas mediante un estipulado y garantizadas con fiadores. El juez, pues, el juez era el pretor, no con garantía real. Las tres formas de garantía real en el derecho clásico son las siguientes. La fiducia, que es una forma, que el contrato formal por el que el deudor o fiduciante ajena transmite a otra, al acreedor fiduciario, una cosa de su propiedad, mancipable. Hasta ahí está claro. Yo transmito a otra persona mi cosa, mi bien, obligándose al acreedor, mediante un pacto, a retransmitirle la propiedad de igual forma. Es decir, después de un tiempo, esa propiedad me tiene que devolver, ¿no? Una vez que el deudor haya satisfecho su crédito. O sea, yo le doy, por decir, mi carreta en aquel entonces para que lo trabaje, porque yo le estoy debiendo a este señor. Y ese señor va a trabajar con mi carreta, por ejemplo, 6 meses o un año, y después de haber trabajado y haberse cobrado ya el crédito que yo le tenía obligado hacia él, entonces él me devuelve nuevamente mi propiedad. Es así. Entonces se realizaba un contrato donde se especificaba el momento y circunstancia de la obligación del fiduciario. ¿Se dan cuenta? Esta figura existía ya en Roma. Ahora también algo parecido existe. El pinus o prenda. La prenda, ¿quién no prendaba una cosa? Los romanos consideraron la prenda y la hipoteca como una institución unitaria. Para ellos no había una distinción como ahora hay prenda y hipoteca, ¿no? Como una cosa en la que engloba con el nombre de prenda. Viene a ser de pignorar, o sea, prendar, que es dejar o dejar en prenda o empeñar. Entonces, las fuentes romanas conciben la palabra pignus, ¿qué pasa? En dos sentidos, el estricto y el originario, que consistía en un derecho real sobre la cosa ajena, que se constituía transmitiendo el deudor la posesión de la cosa al acreedor. Es una forma de darle a la prenda la figura. En Roma, en sus inicios, no configuraba la idea, o sea, la forma de hipoteca. Más que todo se trabajaba con prenda, ¿no? Porque estaban como unificados, no había autonomía de la hipoteca, porque no se considera tan importante la transmisión de la propiedad de la cosa, sino se da nomás, se deja en prenda un momento hasta que yo pueda después cumplir con esa obligación que yo tuve con la persona que ignoré en aquel entonces. Ese otro tipo de derecho real. Hay una diferencia del pignus conventus, para que sean dos instituciones diferentes. Por eso se habla del pignus si hay o no hay traslado a la posesión. Si no hay traslado de la posesión, estaremos hablando del pignus conventum o hipoteca. O sea, si no había traslado de esa posesión, te doy en prenda, este es tuyo, no te olvides, yo lo voy a borrar acá. Entonces, no lo traslado el bien. Estamos hablando del pignus conventum. Si hay traslado de posesión, toma, te dejo en prenda, ¿no? Se habla del pignus. Aquí se transmite más que el derecho a la posesión de la cosa, identificado como el ius possidendi, o sea, toma la posesión. O sea, hasta que yo te cumpla con esta obligación. Este derecho lo tienen en la prenda del acreedor pignoraticio, desde el mismo en que se constituye en derecho real. O sea, en realidad le entrego la posesión como una especie de garantía, pues. Algo sucede ahora también a veces entre amigos, ¿no? Y te dejo en prenda eso hasta que después me devuelves, ¿no? Algo sí se utilizaba en aquel entonces. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bravo.